Buenos días a todos, mi nombre es, algunos me conocen, Alfredo Cancio, soy el subjefe del Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano y en esta oportunidad les voy a presentar al orador de esta charla que es Conectando el Ecosistema de Salud, que es el licenciado Daniel Canepa, el cual desde hace más de 20 años que está en proyectos de informática en salud y desde hace 10 años trabajando en Carestream y en Philips. Actualmente es gerente de proyectos de informática y marketing, ¿sí? Y el cual nos va a presentar la charla de hoy. Así que Dani, bienvenidos. Cualquier pregunta o consulta pueden escribir en el chat, ¿sí? Y Daniel las Listo. va a responder. La idea es de la charla que sea interactiva, ¿sí? O sea que cualquier charla no esperen al final. Daniel va a ir haciendo pausas para que pueda poder ir respondiendo las preguntas. Dani, un abrazo y gracias. No, gracias, gracias Alfredo, y bueno, también un agradecimiento, digamos, a todo el equipo del Departamento de Informática, del Hospital Italiano, y siempre acompañando en estas iniciativas, ¿sí? Bueno, la charla de hoy es seguir la línea de lo que hoy la mayoría están estudiando en la maestría, ¿sí? Y también afianzar y dar ejemplos a partir de todos los conceptos que se vieron a la mañana, ¿sí? Cómo, digamos, estos conceptos, del punto de vista de la evolución de la digitalización de la salud como presente, pero también hacer algunas referencias al pasado y al futuro, ¿no? Digamos, qué es lo que queremos que esto, digamos, perdure en el tiempo y que sea de un desarrollo continuo. Vamos a hablar de la situación actual, establecer algunos conceptos, qué es el ecosistema de salud, y después preguntas o discusión y puesta en común. Pero primero quiero manejar las expectativas. Esto nunca va a pasar, ¿sí? Desde el punto de vista del uso de la historia clínica con respecto a los profesionales de la salud. Así que, como para despejar cualquier duda cuando tenemos que hablar de la historia clínica electrónica, como mencionó Daniel, a la mañana no verlo como un módulo o una aplicación, que esto no va a ocurrir. ¿Y por qué un ecosistema? Porque dentro de lo que es el ecosistema de la salud y lo que son las soluciones de software y los procesos, vamos a ver que son organismos vivos y habitan en un medio ambiente, que este medio ambiente puede cambiar según desde qué lado estemos, ¿sí? O donde el paciente o los profesionales de la salud llevan adelante su atención. Pero para esto quiero, digamos, esta va a ser la primera vez que en una charla lo comento, ¿no? Que pasó hace muchos años. Yo quiero comentarles, esta fue mi tesis de graduación, ¿no? En la carrera de licenciatura en Ciencia de la Computación, donde hablamos de modelos de integración y arquitecturas distribuidas. ¿Por qué lo pongo importante? Porque esto fue en el año 98. Y uno de los puntos que me motivó a armar esta tesis fue justamente toda la evolución del software que estaba haciendo en ese momento, ¿sí? Desde el punto de vista, de los sistemas operativos, de los lenguajes, de programación, de las bases de datos, ¿sí? Entonces había que dar, digamos, ciertas recomendaciones para llevar esto adelante, porque tiene un impacto en lo que era la interoperabilidad, la integración de estos modelos. Y la conclusión, al explicarlo desde el punto de vista teórico y técnico, las distintas técnicas de arquitecturas distribuidas, modelos distribuidos, cómo llevarlo adelante de las bases de datos, ¿en dónde puse el ejemplo? Y le puse el ejemplo en la historia clínica electrónica, que en esa época, ¿sí? Hoy lo podemos identificar como Electronic Medical Record o Electronic Health Record, pero había toda una distinción desde el punto de vista de las historias clínicas, que era el registro computarizado de pacientes, que se llama CPR, o EPR, Electronic Patient Record, ¿sí? Y justamente, fíjense que muchos de los conceptos que se estuvieron hablando a la mañana de lo que está ocurriendo, digamos, lo que ya desde esa época, que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? De lo que sería el registro de la atención de un paciente, cómo se relacionan con las diferentes áreas. En el año 98 había un instituto
de registro computarizado de paciente. Había congresos que se llamaba Hacia la Historia Clínica Electrónica, se llama TPR, Tower Electronic Patient Record, ¿sí? ¿Y qué era lo que tenía que tener? Hoy, fíjense que dentro de lo que son los componentes y las dimensiones que se hablaron a la mañana, estamos hablando de un modelo de datos, de una interoperabilidad, de un servidor de terminología, ¿sí? Desde el punto de vista cuáles son los componentes del punto de vista clínico, financiero, administrativo, cómo relacionarnos con otros departamentos, qué componentes funcionales desde el punto de vista al acceso a la información clínica, al soporte clínico. Digamos, como que me llena de orgullo, digamos, que hoy, digamos, ustedes, muchos que están participando, están en una maestría donde están viendo esto, y lo ven en la parte práctica, pero muchas de estas cosas, digamos, fue todo a pulmón de investigación para llevar adelante, cómo presentar la información, ¿sí? Y después, sí, terminando, que hay distintos tipos de arquitectura o ecosistemas que hoy podemos decir de distintos aspectos, de los datos, de los procesos, de las aplicaciones. Quise dar como un ejemplo de esto desde el punto de vista de cómo fue mis inicios en todo lo que este apasionante mundo tiene de la informática médica. Y creo que hoy es uno de las, no quiero decir del mercado, pero es una de las disciplinas donde se maximiza todos los conceptos de lo que es la computación de la ingeniería de software, porque hoy estamos hablando mucho de inteligencia artificial, machine learning, algoritmos de redes neuronales. Esos son todos conceptos que se veían en la facultad de cómo llevar adelante. En su momento se llaman sistemas expertos, ¿sí? Pero bueno, dicho esto, quiero también compartir algo personal que me pasó en enero. Se habló mucho de la interoperabilidad, hay una agenda digital que está llevando adelante el gobierno que es muy importante. Piensen que hace de 3 años para atrás, ¿sí? Siempre la envidia de cuando participábamos en congresos, donde participaba siempre el equipo del Hospital Italiano, o con todo, digamos, los primeros personas que se involucraban en la parte de informática médica, era cómo en otros países definían agendas digitales, definían marcos para llevar adelante. Entonces, bueno, hoy lo tenemos, ¿sí? Entonces, pero quiero dar este ejemplo de por qué es importante la interoperabilidad y pasado todos estos años de que hice esa tesis, ¿cómo estamos? Yo en enero decidí irme de vacaciones a la costa, entonces en fin de diciembre ingresé a la página de Cuidar para registrar que me iba a la costa. Y, ¿sí? Ahí registré todos mis datos y a las 48 horas desde la aplicación me vino la autorización para poder salir de vacaciones, para poder tener esa circulación. Pero ¿qué pasa? Como me iba al municipio de Pinamar, tuve que ingresar al portal de la Municipalidad de Pinamar, volver a cargar los datos. Como me iba más de 3 días de la ciudad de Buenos Aires, tuve que solicitar un turno para hacerme el hisopado para volver, donde me volvieron a pedir los datos. Después estuvo el recordatorio de la cita, que iba a ser en un determinado sitio, pero después cuando se empezó a iniciar, se cambió de domicilio con el recordatorio. ¿Qué quiero decir con esto? Me pidieron 4 veces los datos del DNI y del grupo familiar. Y cuando fui a hacerme el hisopado, ahí es la 4ª vez que me lo solicitaron, porque había que cargar mis datos en el SIGEOS, en el sistema para verificar qué cobertura tenía para hacer el recupero de esos gastos. Por eso es importante el tema de la interoperabilidad, y también, como mencionó Daniel también a la mañana, depende mucho de los gobiernos, de las instituciones privadas, cómo quieren interrelacionarse con ellas, ¿sí? Pero fíjense que si había un acuerdo entre cada uno de los municipios y a nivel nacional, no había necesario de volver a cargar todos los datos, y se podía planificar también cuál es el flujo de personas que iba a cada una a la ciudad, cómo iba a ser el tema de los hisopados, pero esto como un ejercicio para que tengan en cuenta a la hora de hacer el análisis de un proceso para llevar adelante. Otro de los aspectos es la transformación digital. Hoy si entramos a cualquier portal, a Google,
a un buscador, ponemos transformación digital, todas las presentaciones, todo desde que empezó la pandemia estamos hablando de una transformación digital. Esta presentación la presentábamos hace 3 años, una gentileza de Gonzalo Segarra, ¿no? ¿Qué era la transformación digital? ¿No? ¿Qué era el uso, digamos, de tecnologías para cómo se desempeña una institución? Donde en una encuesta, la mayoría, digamos, de los directores contaban que las tecnologías iban a modificar su negocio. Hay nuevas generaciones digitales, ¿sí? Hoy todavía estamos, digamos, en las formaciones que tuvieron algunos profesionales que están en el mundo analógico y tuvieron que hacer esa transformación. Pero en los próximos años va a ser netamente digital. Si lo queremos llevar al ámbito de imágenes, digamos, los médicos que hoy se reciben nunca vieron un cuarto oscuro y una reveladora, vieron todas las imágenes digitales, ¿sí? Todas las organizaciones van a estar bajo un software, y acá no estoy hablando de salud, todas las organizaciones. Y esto puede ser una oportunidad o una amenaza, ¿sí? Pero lo estábamos diciendo antes de la pandemia y del COVID. Y hay que hacer una inversión en tecnología. Y siempre el ejemplo que doy, ¿qué tienen en común estas instituciones, digamos, estas organizaciones? ¿Sí? Que no son del core business, de lo que ofrecen. Son empresas de tecnología, que lo único que hicieron fue cómo mejorar esos procesos. Y esas son cosas que hay que tener en cuenta cuando estamos en salud. ¿Por qué? Porque las instituciones de salud no son una empresa de tecnología, son de salud. Por lo tanto, creo que hoy, mucho de lo que ustedes hoy participan son un pilar y un eslabón de la cadena para poder, digamos, presentar cómo hacer esos proyectos y transformar, digamos, los procesos y la atención en sus organizaciones de salud. ¿Y esto qué lleva? Que hay una diferencia de lo que es transformación digital y digitalización, ¿sí? Uno es un modelo de cómo hago el cambio del modelo, y no significa que al incorporar nuevas tecnologías este sea el empuje. Por lo tanto, una de las responsabilidades que tienen que llevar a cabo, ¿sí? es aportar pruebas de cuál es el impacto de hacer esta transformación y de acuerdo al perfil de que estén hablando en su organización, sea del punto de vista público, del punto de vista de privado, para hacer este cambio, ¿sí? Entonces, digamos, ¿dónde está el futuro? O sea, ¿cuáles son las tendencias que lleva el futuro en el tema de la salud? Inicialmente que lo estamos viendo en la pandemia, pero yo quiero separar por momentos, pensemos muchas de esto que estamos viendo es antes de enero del 2020 y después veamos qué pasa ahora, ¿sí? Porque era todo más fácil explicar todo el tema de la parte de la digitalización por el contexto, pero pensemos que todas estas presentaciones, todo, digamos, esta inducción que se hacía en la transformación digital era previo a la pandemia. Entonces, ¿qué tenemos? Restricciones de recursos y de acceso, recursos físicos, recursos de profesional, ¿sí? El envejecimiento de la población y las enfermedades crónicas. Esto lleva a lo que es salud poblacional a hacer este seguimiento, y van a ver mucho hoy en día que es la salud basada en el valor, de cuál es el impacto, ¿sí? No solamente, digamos, de curar, sino también de poder hacer ese seguimiento, digamos, proactivo, ¿sí? Entonces, obviamente, ahora volvemos al presente. ¿Qué tenemos? Con el tema de la pandemia del COVID, hubo una aceleración en este tema de la transformación digital, donde empezaron a haber más servicios digitales, empezó a florecer todo el tema de telesalud, que ya existía hace un montón de tiempo, ¿sí? Había congresos específicos del tema de telemedicina, pero digamos, ahora empezó, digamos, a acelerarse, empezar a ver rápidas innovaciones, los gobiernos empezar a tomar un papel, digamos, importante en esto de lo que es el tema de la pandemia, y obviamente, para mí, las instituciones de salud tienen que tener mejor sistemas que los bancos, porque se basa justamente en el proceso y en la información y la captura de datos para tomar decisiones. Pero justamente hay que plantearnos cuál es ese modelo de negocio. ¿Por qué? Por la situación del mercado, de cómo es
digamos, se habló de la gobernanza entre lo que es el Estado, lo que son los financiadores y cómo actúan, digamos, cada uno de estos, valga la redundancia, de estos actores. Entonces, el cuidado que tiene que estar conectado tiene efectos, digamos, desafortunadamente que tuvimos la pandemia, pero digamos, para todos nosotros que estamos en la parte tecnológica, tiene un efecto positivo, dado que ahora ya se va a pensar en lo digital, va a haber otro elemento más a pensar en esta nueva normalidad. Ya se va a estar pensando no el paciente atendiéndose en el centro de atención, sino empezar a establecer el nivel de alta complejidad, media y baja complejidad, hacer un seguimiento proactivo del paciente, ¿sí? Del punto de vista de costo, y sí va a tener implicaciones en el medio y largo plazo, pero en todo su conjunto, del punto de vista clínico, del punto de vista operacional, del punto de vista de todo el personal y el staff, y también del punto de vista financiero, que tiene que cambiar. Digamos, hoy muchas instituciones bajaron, digamos, el nivel de prestaciones en otras áreas y no significa que en otras patologías, que no significa que la gente se dejó de enfermar, pero son cuestiones a tener en cuenta cuando uno va a hacer este cambio. La pandemia nos ha permitido, pero también ha mostrado, ¿sí?, que hay que tener un esquema de una solución integral, de tener una plataforma tecnológica, se está hablando más en la nube del punto de vista de hacerlo más virtual, del punto de vista de telesalud, de herramientas virtuales que hoy en día van a ser claves para el éxito de la implementación en las organizaciones de salud. Entonces tomemos que este tema del COVID puede ser un catalizador para mejorar la implementación en las soluciones digitales. ¿Sí? Digamos, hoy va a ser mucho más fácil poder explicar esto. Piensen 1 año para atrás, 2 años para atrás, para poder llevar adelante una transformación, y piensen en sus instituciones. Entonces, desde el punto de vista de telemedicina, de algo que era, qué lindo es tenerlo, hoy va a ser una necesidad. Hubo un crecimiento exponencial del punto de vista de todo el tema de las transacciones en forma remota, ¿sí? No lo quiero llevar, digamos, llevando al tema de los bancos, hubo un impacto a la hora de hacer las validaciones de los usuarios por el home banking, ¿sí? O sea, hubo que estar preparado. ¿Por qué? Porque cuando se presentaba el tema de telesalud, no tenían, digamos, había una infraestructura atrás que estaba pensada por una determinada cantidad de transacciones. Y a partir de estar en la virtualidad, aunque se tenía las herramientas, obviamente hubo una saturación donde hubo que cambiar otros aspectos del punto de vista de la infraestructura, para citar algún ejemplo. Entonces, ir hacia lo digital fue lo que está impulsando muchísimo el tema de la transformación. Y esto es lo que permitió acelerar. Se está diciendo que en el último año se avanzó más de 10 años de lo que llevaba adelante previo a la pandemia, y empezaron a aparecer nuevas cosas que existían, pero ahora tomaron más relevancia desde el punto de vista del seguimiento del paciente, análisis poblacional, de punto de vista de imágenes, visualización avanzada, todo el monitoreo del paciente, también en áreas aisladas o desde la casa, para justamente no ocupar espacios físicos en los hospitales, ¿sí? Y tecnología de imágenes, la parte de genomics, que también se mencionó, cómo adaptar las interfaces, que empezó a tener este impacto. Hay estudios, digamos, acá pongo el link, donde se hicieron encuestas, digamos, esto es previo COVID también, ¿no? De cómo los pacientes están accediendo a los portales, ¿sí? Los médicos cómo ven el papel que va a utilizarse los sistemas de información, y cuáles son digamos, las restricciones o el impacto que tienen a la hora de los médicos a la hora de llevar la atención desde este punto de vista. Uno de los puntos que quiero también se lleven del tema de los portales, que todo el mundo armamos de portales, yo me tendí en 5 centros distintos para hacerme distintos procedimientos. Y los 5 centros tienen su propio portal. Me tengo que acordar los 5 usuarios y los 5 passwords
de cada uno de los centros, ¿sí? Para llegar a mi información clínica, a mi historia de salud. Pero no tengo algo que me lo permite consolidar. Yo creo que ese es uno de los desafíos hacia adelante al tema de tener la historia de salud, y ahí los gobiernos o el mercado tienen que ponerse de acuerdo cómo se hace ese intercambio. Muchas cosas se vio desde la mañana. La pandemia, más aún ahora, del punto de vista de tener entornos que se vea integrar al paciente independientemente de su ubicación, ¿sí? Empiezan a meterse más innovaciones en las organizaciones de salud, todo el concepto de Big Data y Analytics, que es la recolección de datos para poder hacer justamente el análisis de esos datos, la estandarización, empieza a ver que los costos tienen que ser predecibles para no tener sorpresa y tener una mirada unificada en todos los servicios. Desde el punto de vista en sistemas, muchos de ustedes que participan han sufrido estrés, ahora empezaron a salir proyectos que había que convencer, al otro día salían, ay, tenemos que hacer esto, no hay presupuesto, sino que hay una caja donde hay que ver, bueno, el tema de inversión, distintas cosas a tener en cuenta para salir de esto. La buena noticia es que la tecnología ya existía, la idea estaba. Ahora, ¿qué es lo que se necesita? La agilidad y la adaptabilidad. Pero no es solamente desde el punto de vista de los sistemas de información, sino que está la tecnología, los datos, los procesos y las personas. Las personas es los perfiles con que está llevando adelante esto. Esto tiene que coexistir en todo momento, ¿sí? Porque, digamos, la tecnología existe, la conectividad está, de obtener distintos tipos de información, como vemos estos ejemplos, y hoy en el país está fragmentado. Entonces, ¿por dónde empezar? Hay que tener en cuenta de que cuando van a hacer un relevamiento, hacer un análisis de una institución de salud, lo uno tiene que ver que tenemos distintos tipos de datos y distintas capturas de información. Uno de los puntos que se mencionó hoy también es que los sistemas se tienen que adaptar al contexto y al medio. Y ahí es donde empieza el éxito justamente de esta transformación, de ver cómo se genera esa captura de los datos, qué tipos de datos, ¿sí? Y a esto quiero remitirme, algunos de ustedes lo saben, pero digamos, hay un dicho, ¿no?, que trataba de recolectar información para poder tener historias clínicas comparativas, ¿sí? Yo no estoy viendo el chat si me están poniendo, pero esto lo dijo Florence Nightingale en 1863. Todos la conocerán, la madre de la enfermería. El miércoles pasado fue el aniversario. Pero yo quiero contarles algo. Como verán, en esa época no había computadoras, no había bases de datos distintas o sistemas operativos distintos. Y no podía encontrar cómo hacer esa recolección de datos. ¿Por qué? Porque Florence Nightingale era matemática y era mujer. Entonces tenía que demostrar que cuidando al paciente, cambiándole las vendas, lavándolo, bajaba la mortalidad. Justamente había una guerra en ese momento en Inglaterra y hacía el tema de los cuidados. Entonces, fíjense que no es solamente desde el punto de vista tecnológico, sino cómo hago esa corrección de datos. Y es un punto que tienen que tener en cuenta. Entonces, hoy, ¿con qué nos encontramos? Que las organizaciones tienen algún sistema, tienen algo de registro, está fragmentado, falta estandarización y obviamente tiene un costo. Esto, digamos, resulta que no voy a tener una mirada integral, va a haber, digamos, insatisfacción justamente por parte de todo el staff que participa, la experiencia del paciente no es la misma y obviamente puede terminar en altos costos. Entonces, de este sistema fragmentado, lo que tenemos que ver es como que sea amplio, que pueda tener diferentes tipos de servicios, pensar que estamos en redes distribuidas, ¿sí? Y que esto permita maximizar la eficiencia y tenga un impacto justamente sobre la parte operacional, cómo vamos a hacer la recolección de los datos clínicos y cómo vamos a hacer esa experiencia. Ahora, ¿pero qué es ese impacto? Uno tiene que ver que desde el punto de vista de las personas y del staff, difícil acceder a la información porque lo tenemos, digamos, sectorizado. Tenemos los datos parciales.
tenemos datos redundantes y hay burocracia en el tema de la carga o doble carga. Si no recuerden lo que les comenté cuando me fui a la costa, ¿sí? Desde el punto de vista de la institución, ¿sí? Menos eficiencia en el cuidado. Eficiencia no quiere decir que esté mal atendido. Voy a tener, digamos, no voy a tener toda la información o todos los datos para tomar una mejor decisión que si la tengo toda junta o no la tengo. Va a haber procesos redundantes y no hay continuidad en el proceso, o está basado en las personas y obviamente con los datos presentados. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que voy a tener una sensación de lo que está pasando. Voy a estimar, pero no en forma completa, y no voy a poder gestionar en forma integral. ¿Sí? Entonces, si le quiero sacar una foto, mejor ejemplo que este, hoy tenemos todos los sistemas integrados, pero esta es una problemática que tenemos en las organizaciones. O díganme si esto se asemeja a lo que tienen, ¿sí? Y otro concepto, del punto de vista de toda esta infraestructura que va a estar soportando a los procesos, tenemos las enfermedades crónicas, los procedimientos y estudios, cada servicio tiene digamos, sus particularidades, si estoy en cardiología, una intervención en traumatología, ¿sí? En ortopedia, en oncología, los datos clínicos, ahora empieza todo inteligencia artificial, sistemas expertos, la expansión en sitios, abro nuevos sitios, ¿cómo hago compartir esto? Esto, digamos, es a donde uno tiende a que tiene que mejorar. ¿Y cómo lo va a hacer? Consolidando en una base común para poder tener el crecimiento. Y esto es lo que ustedes están aprendiendo en la maestría, de lo que están viendo de, digamos, cómo presentar este plan que es en el corto, mediano y largo plazo, cómo se sostiene en el tiempo. Y esto es lo que llamamos de la salud conectada, ¿sí? Tenemos las redes sociales, pues los pacientes consultan también información médica, ¿sí? Dentro de la institución, cómo fluye, y después qué pasa fuera de la institución, con el entorno, los financiadores, los profesionales de salud, la atención en casa, digamos, hoy, digamos, se empieza a extender y hoy dentro de un año se va a ver todo en forma más natural el tema de ir fuera de la institución de salud. Y justamente todos estos puntos, poder tenerlos conectados, ¿sí? De una manera segura, que haya agregación de datos de información, de intercambio, ¿sí? Para que podamos tener esta información. Entonces, uno tiene que pensar que el dato clínico no se crea en el vacío, ¿sí? Hay un modelo de atención en salud a seguir, donde eso va a condicionar o a definir cómo se va a llevar adelante esto, cómo es el proceso relacionado con la atención en salud, ¿sí? No es lo mismo ir a un hospital municipal, a un hospital de la provincia, a un hospital público. Si estamos en Chile, hay un modelo de atención definido. Si vamos a Uruguay, en Perú, en México, ¿qué es lo que me va a determinar después? ¿Cómo van a estar estos procesos relacionados? Y obviamente van a terminar en aplicaciones de datos e infraestructura. Entonces, este es el concepto de lo que se hablaba, de lo que es los componentes y la gobernanza, que tiene que estar todo unido. ¿Y esto a qué va? Va que voy a tener un proceso de atención médica, ¿sí? Donde ahora se agregaron distanciamiento social o no tengo síntomas. Tengo algún síntoma, puedo ir a un centro de atención primaria o directamente ir a la guardia o a la urgencia. Y a partir, dependiendo de lo que tenga el paciente, puedo volver a mi casa o quedo hospitalizado, ¿sí? Puedo pasar por los diferentes niveles de atención hasta que me den el alta y tenga el cuidado. Entonces, yo voy a tener un paciente sin síntomas o tengo algún síntoma, ¿sí? Tengo síntomas moderados, tengo una enfermedad grave, se volvió crítico y tengo que tener la recuperación. Son cuestiones donde tienen que convivir de estos procesos y las relaciones, los sistemas de información, los dispositivos médicos, cómo voy a hacer esa implementación para llevar adelante. También me gusta mucho ver el tema, se habló de los estándares. Hay recomendaciones, cómo es el proceso y las interrelaciones y cómo es el flujo de paciente, por ejemplo, dentro de un hospital, en las unidades de cuidados críticos, intermedios, en quirófanos, en cirugía. Muchas veces en los sistemas de información ven la disponibilidad de si tengo de cirugía, pero cuando yo voy a programar una cirugía, primero tengo que ver si tengo cama, ¿sí?
si tengo disponible el recurso humano, el cirujano, el anestesista, los auxiliares, enfermera, especialistas. Tengo que ver si cuando salgo del quirófano voy a piso o voy a terapia intensiva, si tengo una cama de terapia intensiva. Ese es el punto de vista de la mirada integral que tienen que tener en cuenta para llevar adelante esto. Y poder tener una identificación de cómo se relacionan, por dónde entra el paciente y cómo se interrelacionan las distintas áreas. ¿Para qué? Para tener el tratamiento del paciente, para el manejo de los registros del paciente, para la planificación de los recursos y la organización del trabajo, cómo gestionar el establecimiento para llevar a esto. Punto fundamental, del punto de vista de la conexión, cuán cerca de la cama voy a estar y a medida que me voy alejando, cuáles van a ser los soportes para llevarlo adelante. Hoy, con el tema de la pandemia, más aún, porque antes se terminaba acá, porque estaba dentro de terapia intensiva. Ahora cómo me voy alejando y cuáles son las herramientas que tengo que disponer en el punto de atención, cómo colaboro con otros profesionales y cómo hago esas consultas remotas. ¿Y en qué termina? Termina que todo, digamos, plan que se va a llevar a transformación digital, uno lo que tiene que ver es cuáles son los procesos, cómo interactúan los profesionales, cómo interactores en el proceso de atención, el rol del paciente, el rol del administrativo y cómo voy a hacer este análisis de datos para generar ese tipo de modelo. Entonces, como conclusión, van a estar las personas, la tecnología y los procesos en función de cómo mejorar la salud de los pacientes, la experiencia de los profesionales, el impacto en los costos y cómo mejoramos el trabajo diario de los profesionales. Este es el concepto a la hora de arribar este tipo de soluciones, porque si no, no se tiene éxito en el tema de la transformación. Tiene que ver cuál es el beneficio para llevar adelante esto. Del punto de vista sí, teórico, quiero ahora comentarles desde Philips, ¿sí? Digamos, para llevarlo a la práctica, ¿qué disponemos? Justamente, del punto de vista de la parte de Informatics, hay distintos tipos de soluciones, esto lo pueden desarrollar o adquirir, ¿sí? Pero digamos, hay ejemplos, digamos, en el mercado donde todo es la gestión dentro de la institución de salud, cómo involucrar al paciente, cómo hacer la atención virtual, toda la parte de analytics y después de soluciones específicas para los servicios de diagnóstico en cardiología, visualización avanzada de imágenes, toda la parte de radiología digital y la parte de interoperabilidad que nunca tenemos que dejar de lado. ¿Por qué? Porque interactuamos con un millón de proveedores. Creo que digamos, el sector salud es uno de los mercados que siempre pone el desafío de la interoperabilidad porque no hay un proveedor único. Entonces, desde el punto de vista del proceso, como vimos digamos, anteriormente, uno lo que tiene que ver es cuáles son los dispositivos médicos para generar esa información clínica que se disponen, de tratamiento, de seguimiento, ¿sí? De captura de información, tanto de datos, digamos, de señales o datos de imágenes, y cuál es todo el tema del software que puede acompañar a esto, ¿sí? Sea en forma completa. Entonces uno puede ver que vamos a tener un sistema de gestión del punto de vista administrativo, clínico y del flujo de trabajo, todo lo que hoy van a empezar a ver lo que es diagnóstico de precisión, la gestión de imágenes, van a ver mucho el concepto Enterprise Imaging, que es justamente almacenar datos clínicos, tanto datos DICOM como no DICOM, qué herramientas clínicas tengo asociadas, cómo voy a hacer esa lectura remota. ¿Qué significa lectura remota? Que el especialista no tiene que trasladarse al lugar donde se genera la imagen y poder hacerlo, todo desde el punto de vista de los servicios, digamos, de diagnóstico, tanto en patología digital, oncología, cardiología, específico, que tienen su flujo de trabajo específico, toda la parte de modalidades, en el cuidado de paciente, el monitoreo en piso, el monitoreo en terapia intensiva, en guardia, en quirófanos, toda la parte de cuidados respiratorios, que hoy son hasta en los diarios saliendo todo el tema de los respiradores, la central de pacientes, cómo voy a hacer la gestión de alarmas de esos monitores multiparamétricos, porque voy a tener áreas aisladas que tengo que seguir atendiendo al paciente o visualizándolo desde la casa, y toda esta parte interoperable.
Como verán, digamos, en el mercado hay distintas empresas donde ofrecen distintos tipos de soluciones. Nosotros ofrecemos todo un sistema modular con distintos productos que convergen en una solución para las distintas áreas, del punto de vista también del servicio, del punto de vista de que esto tiene que continuar una vez que sale en productivo, de cómo se hace el mantenimiento y cómo perdura en el año, y cuáles son las capacidades que tiene que tener todo este tema de las soluciones, del punto de vista operacional, del punto de vista clínico, ¿sí? Todo incorporando todo algoritmos de inteligencia artificial, ¿para qué? Para trasladar digamos, en vez de hacerlo el médico, ciertos análisis, permitir acelerar que las computadoras lo hagan, de que me permiten separar lo normal de lo específico que tengo que poner a verme. Ahí está el éxito también de estas herramientas. Toda la parte de ciberseguridad, toda la parte de seguridad hoy pasa a ser un punto muy importante. Durante este año, en Argentina hubo muchas instituciones donde tuvieron ataques, ¿sí? Unas lo pudieron anticipar antes de tiempo y otras tuvieron consecuencias que pudieron salir adelante, pero no tenemos que descuidar esto. No es solamente, digamos, del punto de vista de quién accedió, sino también cómo obtener esos datos, o del tema del bloqueo y la interoperabilidad. Como acá verán, tenemos ejemplos, digamos, de todo lo que es de la solución de gestión hospitalaria, la solución de todo lo que es en la gestión de imágenes, de todo lo que es la preparación del paciente, si está en ambulatorio o está en internación, si para hacer la captura tiene que ir un camillero para llevarlo para hacer una tomografía o resonancia, si es de rayos, pasar el rodante, llevarlo a la cama, cómo se hace esa interpretación del informe y cómo se toman las decisiones, las herramientas clínicas para el procesamiento de imágenes por especialidad o por tipo de modalidad para llevar adelante, específicamente en cardiovascular, todos sus procesos específicos que tienen, del punto de vista de anatomía patológica digital, también otro concepto de poder darle eficiencia a este servicio, todo el concepto en oncología de tumor board, que este es uno de los principales desafíos, ¿sí? Porque justamente el tumor board es un equipo multidisciplinario que consolida toda la información clínica del paciente para tomar una decisión del tratamiento o el seguimiento. Acá está a prueba todo lo que es el tema de la interoperabilidad y cómo vamos a buscar la información, la parte de genomics que también está llevando adelante, la parte del monitoreo, el monitoreo del paciente, empezar, digamos, a tener distintos tipos de herramientas para poder tanto de ver al paciente, ¿sí? En áreas aisladas, de cómo llevarlo adelante, ¿sí? Cómo va evolucionando, tener sistemas de decisión clínico a medida de cómo voy recibiendo estos parámetros para tomar alguna acción, ¿sí? O en las áreas aisladas, cómo voy a involucrar a los distintos niveles de los profesionales que atienden a este paciente para poder llevar adelante. Terminando en un ecosistema, ¿sí? De distintos tipos de soluciones para distintos servicios de diagnóstico o servicios clínicos o en toda la organización para su gestión. Y ya para ir cerrando, ¿sí? Creo que estamos bien en tiempo, Alfredo, ¿no? Sí. Uno de los puntos es, ¿hacia dónde vamos? ¿Tenemos que crear todo de cero? Digamos, una de mis recomendaciones es no reinventar la rueda. Justamente uno de los puntos es, ustedes están haciendo una maestría que están teniendo, digamos, un acceso a toda una información, a todos unos conceptos que cuando estén en sus organizaciones va a ayudar muchísimo a realizar este cambio. Pero también tenemos modelos de referencia, que se mencionó en su momento con el tema del HIMSS, en distintas áreas, ¿sí? Donde justamente uno puede acompañar y dar recomendaciones hacia dónde tiene que ir y del por qué, ¿sí? Desde el punto de vista de imágenes, cuáles son los distintos niveles hacia dónde quiero avanzar con la digitalización. No es solamente recibir la imagen
digital, sino cómo se lleva adelante, cómo se hace la orden médica, dónde almaceno todas las imágenes de toda la institución, tengo visualización avanzada, aplico algoritmos de inteligencia artificial o reconocimiento de patrones para que me pueda brindar más información al radiólogo a la hora de hacer el informe, estudios comparativos, la parte de interoperabilidad, todos esos puntos. Y también desde el punto de vista de la historia clínica, ¿sí? Digamos, que no es el módulo de historia clínica, vuelvo a repetir, si ustedes ven, está más asociado a lo que es en el proceso de atención y a la captura de los datos en donde el paciente se encuentra en un consultorio, se encuentra en una cama, se encuentra en un box de guardia para llevar adelante. Hoy, digamos, comparado cuando yo empecé a hacer esa tesis, ¿no? Digamos, hoy hay mucha información, muchos modelos probados, y hoy ustedes, tomando, digamos, en cuenta dónde están haciendo la maestría, lo pueden tocar. Entonces, como concepto, uno lo que tiene que mirar adelante a la hora de incorporar tecnología es que tiene que estar conectada, protegida, que pueda ser escalable y predecible. ¿Por qué? Y porque hay un modelo de costos atrás, ¿sí? Como digamos, hoy existe, digamos, todo un montón de tecnología, pero no todos la tienen, porque, bueno, hay que pensar nuevos modelos como para adquirir eso. Y para cerrar, quiero con ustedes compartir lo último, que, digamos, esto que están viendo es un estudio que se hizo, ¿por qué le pongo pre-COVID? Porque se hizo hace 3 años, ¿no? De cuál era la adopción, ¿sí?, de un GIS. Ya sabemos que hoy, lo que están estudiando no es un GIS, pero digamos, este estudio, ¿no?, lo hizo Frost & Sullivan, ¿no? ¿Cuál era la adopción del GIS en la Argentina, ¿no? Entonces me gustaría hacer hoy la misma encuesta, a ver qué resultado da. Y van a ver que va a cambiar muchísimo, porque la pandemia, digamos, lo que hizo fue cambiar las prioridades o mirarlos desde otro enfoque, la incorporación de los sistemas de información. Y también hacer el mismo ejemplo del punto de vista de cuáles son los desafíos, ¿sí?, para llevar adelante esto, ¿sí? A ver cuál es el resultado. Esto lo pongo sobre la mesa, que, digamos, sería interesante ver hoy en día de cómo llevar esto adelante. Y por último, como reflexión, ¿sí?, lo que quería acá mencionar, ¿sí?, es que en los últimos tiempos hubo un descubrimiento, digamos, dentro de la medicina, ¿no?, que digamos, que puso en prueba, ¿no?, lo que era la atención médica, ¿no?, que justamente era de uso general y se dudaba mucho, pero inicialmente mencionaban que era beneficiosa, pero requería tiempo. Entonces esto era, digamos, una molestia entre la relación médico-paciente para llevarlo adelante, ¿no? O sea, marqué porque me gustó muchísimo el concepto, ¿no?, lo que decía que, de qué tengo que ver dentro, ya se imaginan qué es, ¿no?, dentro del interior, como si fuese un ser vivo, ¿no?, y que puede tener una comunicación con el sentido exterior, totalmente distinto, ¿no? Y bueno, este era el invento del estetoscopio, y estos comentarios lo hizo el médico personal de la reina Victoria, tomando, ¿no?, hizo la traducción del francés que inventó el estetoscopio, donde decía que es muy bueno, pero engorroso. Y esto llévenlo a las computadoras, a los sistemas de información. Lo que nosotros como mencionaba Daniel, hace 20 años cuando empezó con la historia clínica, por eso el tema de la gestión del cambio, de estar en el acompañamiento, que tenga un impacto a la hora de incorporar estas herramientas. Y sí, mi recomendación es tener el entendimiento de los objetivos, porque todos queremos calidad de atención médica, digamos, profesionalismo, brindar las mejores herramientas a los profesionales de la salud, pero tenemos que ponernos de acuerdo qué es cada cosa y transmitirlo de una manera más clara. Así que, bueno, ahí quería agradecer. Bueno, estamos bien, ¿no? gracias, Sí. Dani. No sé si hay preguntas para que abro el Sí, chat. sí, tengo un par de preguntas. Digo, Sí. una de las preguntas es, hablaste sobre ciberseguridad.
Sí. ¿Cómo está pensando, cómo está adaptando Philip, dado la cantidad de ciberataques que están sucediendo y que vienen sucediendo hace un par de años? Digo, Philip, la suite de productos en ese sentido, la primera pregunta. Y la segunda pregunta, hoy, a nivel interoperabilidad, que también hablaste, ¿ustedes usan como motor el MIRT? Bueno, desde el punto de vista de ciberseguridad, da para otra charla importante, pero digamos, yo para hacer el resumen, tenemos estándares internacionales para poder seguir el tema del concepto de ciberseguridad. No es solamente desde el punto de vista de proteger la base de datos, sino también tiene distintas dimensiones. Una es la identificación del usuario, de saber quién dice qué es a la hora de acceder, ¿sí? Después, registrar el equipo, ¿sí? No solamente estamos entrando un sistema, también nosotros como Philips proveemos dispositivos médicos donde también tenemos que brindar, digamos, estándares de seguridad para validar esos equipos, quiénes están accediendo. Cuando estamos en un medio interoperable, también hacer las distintas validaciones de cómo se intercambian los datos entre un dispositivo cuando llegan al sistema a través de una red, ¿sí? Del punto de vista de que estar encriptados, y a la hora también yo agregamos a la parte de ciberseguridad, lo que decimos es el backup y la continuidad de negocio. ¿Qué pasa si digamos, hay una contingencia que no se puede utilizar las distintas herramientas, llamémoslo así, como para poder llevarlo adelante? ¿Sí? Bien, Y bien. del punto de vista del MIR, a ver, nuestra experiencia, o sea, uno puede agarrar y decir, quiero que el sistema sea HL7, DICOM, IHE, FIRE, que sea interoperable. La experiencia es que nadie cumple los estándares. Obviamente, el que cumple los estándares, en 2 o 3 días resolvemos el tema de la interoperabilidad. Entonces, tenemos distintas soluciones, justamente, una de las partes es el MIR, digamos, Philips fue adquiriendo a través del tiempo distintas soluciones que ahora le está consolidando en una sola plataforma, ¿sí? Entonces, algunas aplicaciones utilizan el MIR, pero no como motor de operación, sino como una solución para poder estandarizar el mensaje, porque a veces cuando nos mandan en HL7 son todos segmentos Z, entonces tenemos que acomodarlo, o lo que es número de encuentro para esta pregunta específica del MIR. Pero sí tenemos una plataforma de un motor de integración que nos permite justamente ver la integración entre los médicos y los sistemas nuestros propios y entre sistemas de terceros, de cómo poder llevarlo adelante, digamos, con todos los estándares, de poder tener, digamos, el índice maestro de pacientes, uno de los puntos fundamentales que también mencionó Daniel, el tema del vocabulario, ¿sí? Uno puede tener digamos, el mejor motor de interfase, pero también de cómo se representa en cada uno de los sistemas esos datos, ¿sí? Para poder decir que este es el paciente que mantiene un sistema a otro para mantener la unicidad. Perfecto, Daniel. Te hago otra pregunta que acá están haciendo en el chat y relacionado Sí. con este tema. Están preguntando si desde Philip tienen algún software que exponga los datos del hardware de Philip en la UTI u otros proveedores, cosa de integrarlos con un software que ellos tienen local. Eh, ¿Está clara la pregunta? a ver, a ver si, digamos, ellos tienen un software local que quieren capturar los datos clínicos que se generan Exactamente, del hardware que tienen en las terapias. de las terapias. Sí. A ver, si son monitores de marca Philips, sí, hay, digamos, hay un concepto que se llama el bridge o el puente, permite justamente hacer la conectividad a ese sistema para capturar los datos en una mensajería estándar, ¿sí? En HL7, por ejemplo, desde el punto de vista del monitor.
También tenemos la solución que tenemos, la central de pacientes, que es lo que permite conectar esa central a los distintos monitores, sean de un proveedor o de otro, y de otros dispositivos médicos para capturar la información, por ejemplo, un respirador, una bomba de difusión, y ese, digamos, central de pacientes recibe esos datos para poder hacer la interoperabilidad con otro sistema de historia clínica o que estén armando algún repositorio de las señales. Bien, gracias. Otra pregunta que tiran acá en el chat, Daniel. Dice, bueno, primero agradecerte por la charla. Y segundo es, si incorporaron procesos de evaluación de los impactos de los marcos normativos legales y hechos en los procesos. A ver, no Es como que entendí. se incorporaron procesos de evaluación o indicadores de los impactos en la parte de los marcos normativos legales. Sí, sí, nuestras ocasiones cuando, digamos, desde el punto de vista comercial, vamos a los diferentes mercados, ¿no? Latinoamérica es un mercado y específicamente en Argentina, incorporamos, digamos, para este caso de Argentina sería para cada uno de los países. Por ejemplo, las consideraciones que se tendrían que tener, por ejemplo, para cumplir el tema de la ley de firma digital, ¿sí? O las consideraciones que se tenían que tener a la hora de la ley de protección de datos. Pero también otro aspecto es de cómo es el proceso, ¿no? Digamos, si decís en Argentina, sí, tuvimos que hacer todo, digamos, ya está todo adaptado para cumplir lo que es el requerimiento de lo que es el tema de facturación y convenios, ¿sí? Si estamos en un hospital público, poder hacer la consulta si el paciente tiene cobertura o no, ¿sí? Para hacer el tema del recupero de gastos, o también a la hora de poder presentar información estadística, que hay ciertas regulaciones y normas que hay que cumplir tanto a nivel nacional como provincial, como el formulario 10, ¿no? Digamos, eso ahí lo llevamos adelante, porque son condiciones que se tienen que cumplir sí o sí. Si lo llevamos a Chile, todo el concepto de lo que es la relación entre lo que es la institución de salud y las ISAPRES, o lo que es el plan auge, llevándolo digamos, se detecta una determinada enfermedad que hay que cumplir un cierto formulario, eso lo tenemos incorporado. Bien, y relacionado con todo lo que es la ley de protección de datos personales a nivel de pacientes y demás. Y digamos, bueno, ahí del cumplimiento, digamos, de todo lo que es el habeas data, ¿no? O sea, primero del habeas data, sí, por ejemplo, una que dice hay que entregarle al paciente su información clínica de alguna manera cada 6 meses, por ejemplo, que lo pueden reclamar. Después, desde el punto de vista de la protección, es determinar si en la ley que dice hay determinados estudios que solamente lo puede ver el paciente o el médico solicitante, bien protegido de ese punto de vista. Tenemos atrás todo un equipo de legales que a la hora de poder llevar adelante cualquier comercialización de cualquier tipo de producto, sea equipamiento o sistema de información, se hace ese análisis para complementar esa reglamentación. Bien, gracias, Dani. ¿Alguna otra pregunta en el chat? Yo lo que quería, si me permitís, Alfredo, Sí, por una favor. de las experiencias, porque hoy se habla mucho de seguridad de paciente, ¿no? El control de acceso. Tengan en cuenta y vayan a sus instituciones de salud, ¿sí? ¿Cuál es el usuario del módulo de unidad de enfermería? Van a ver que todos usan el usuario piso 1, password piso 1, ¿sí? ¿Ok? Y todos se van prestando el usuario y la password, ¿ok? Pero cuando no le da el médico a la enfermera, a la Banelco, para decirle, me vas a sacar plata al cajero para sacar plata, y le da la clave. Entonces esos son puntos, cuando uno le pone foco al tema de, no, ciberseguridad, el usuario, bueno, también hay que pensar en cómo es el modelo, cómo es el proceso
y el modelo de atención de poder adaptar eso, ¿no? Y ahí es donde empieza la educación, de tener que tiene un impacto a la hora del control de acceso, y muchas instituciones cuando empezaron con el tema de indicaciones farmacológicas, y hay que hacer una gestión del cambio de eso, porque cada médico tiene que estar logueado para poner esa validación de que hace ese pedido. No sé si ahí Alfredo te resulta conocido eso. Sí. Empecemos, lo primero es lo primero, diría. Ese es el resumen. Sí, Sí. Dani, y en el roadmap de Philip y de toda la suite de productos, ¿tienen pensado o evaluaron o están evaluando la parte de llevar las imágenes a la nube con todo lo que eso implica, digo, en este modelo que tienen ustedes de Super PACs, de PAC satélite y PAC central? Sí, digamos, hay un roadmap, digamos, una de las cuestiones para ir a la nube es justamente cambiar todo el tema de arquitectura. Estamos trabajando específicamente de lo que decís de la estación de diagnóstico, ¿sí? De tener el cliente cero footprint, ¿sí? Digamos, hay distintas cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Que es justamente toda la transferencia de las imágenes a la nube, ¿sí? Pero también a la hora de cuando un radiólogo esté informando de cómo navega esa imagen, porque digamos, el desarrollo que está haciendo nuestra fábrica de software justamente es cómo es ese análisis, porque si está todo en un servidor central y se la pasa moviendo digamos, el disquito del mouse para pasar de corte por corte, estaría todo el tiempo ocupando ancho de banda para bajar las imágenes. Entonces, digamos, hay todo, no es fácil, no todos se están haciendo. Sí lo tenemos resuelto desde el punto de vista de la distribución con un viewer de calidad diagnóstica. Sí lo que estamos trabajando es en la estación de diagnóstico cero footprint para llegar a eso, para justamente poder decir, tener una instalación central y que puedan, cualquier médico que vea una imagen pueda hacer el informe. Y si ve el informe, pueda ver la imagen. Eso está en nuestro roadmap, que ahora está en etapas de prueba. Perfecto. Tengo otra pregunta por acá, Sí. Dani, que no logro. A ver, dice, excelente charla. Dice, ¿utilizan algún modelo de competencias digitales para los usuarios? No logro entenderla. Cuando es de competencia, ¿qué sería? Distintos tipos de Claro, interfaz para el usuario para llevar adelante. eso es lo que no me queda claro en la pregunta. Sí. Bueno, ahí estamos repreguntando. A ver, déjame desplayar. Sí, o sea, se le pone mucho foco a la hora de cómo es digamos, la interfaz entre lo que ofrece cualquier tipo de sistema y el profesional, porque el profesional tiene que estar dedicado a atender al paciente, o la enfermera el plan de cuidados, y tiene que mostrarle la información o los datos de una manera intuitiva, y el tema de la recolección y la captura de datos también de una forma más amigable. Sí, ¿Sí? se refiere a la parte de capacitación del recurso humano en el uso de la suite de productos de ustedes. Ah, sí, 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 Diferencia de tenemos, conocimiento. sí, bueno, parte de todos nuestros proyectos, digamos, todos nuestros proyectos tienen varios componentes. Uno sería el alcance funcional del qué, ¿sí? Después, un modelo de procesos en donde estas soluciones, cómo se insertan en ese proceso de atención, que es donde que busca resolver la institución. Después hay un modelo de integración y de interoperabilidad, que va en función del proceso y el sistema, quién actúa, quién es dueño, quién cambia y cómo va de un lugar a otro, ¿sí? Después hay un plan de proyecto, justo como mencionó también Daniel, que hay un plan de cómo llevar adelante digamos, todo el tema de la implementación de este tipo de soluciones. Y otro de los componentes es el entrenamiento a nivel, digamos, técnico para que puedan hacer la administración de la solución, un entrenamiento a nivel funcional de cómo funciona y de configuración. Y también lo que recomendamos que haya usuarios claves, porque también van rotando las personas. Entonces también como que esto esté vivo en la institución y pase de persona a persona como para llevar adelante. Pero sí en el medio, parte del soporte y de mantenimiento,
hay nuevos entrenamientos para llevar adelante. Estamos trabajando ahora en una comunidad de usuarios, donde también ahí pueden compartir experiencias, bajar información, tener guías de referencia rápidas, manuales, pero ese es todo el concepto que llevamos adelante el tema de la formación. Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias. Acá, Dani Risato, tenés para Daniel, Laura Vilota levantó la mano para preguntar en vivo, Sí. pero no hay manera de... ¿La podés habilitar? Dani o... Sí, Alfredo, ahí le di permiso para que prenda el audio, si Laura quiere preguntar. Perfecto. Laura. Hola. Ah, ok. No, menciona fue que sin apretó querer. sin querer. Fue sin querer, perdón. Si alguien más quiere hacer una pregunta en vivo y no lo escribió, también damos la chance, no sé si te parece, Daniel, Alfredo, de que pueda haber alguna interacción, ya que tenemos margen de tiempo, si lo desea. Sí, por supuesto que sí. El que quiera está abierto el panel. No, y también Alfredo, de la semana hay consultas o de acá hacia adelante, ahí a total... Sí, tus datos están en el inicio de tu presentación, así que cualquier cosa te pueden Pero escribir. también a través de ustedes no hay ningún problema, ¿sí? Perfecto. En el chat. Digamos, yo lo que digo, Alfredo, es, hay una envidia sana, ¿sí? De que ahí con el tema de la maestría, qué distinto hubiese sido si nosotros lo teníamos en ese momento, ¿no? Cuando empezamos hace más de 20 años, ¿no? Tal cual. Hubiera venido muy bien, la verdad. Hubiera venido muy bien. Realmente. Bueno, ahí en el chat tienen el mail de Daniel, ¿sí? Por cualquier pregunta que quieran hacer. Y acá entró otra pregunta más, que es, ¿cómo está pensada la interoperabilidad de los productos? Perdón. Un minuto. ¿Cómo está pensada la interoperabilidad de los productos de Philips con otros SIS? Sí, a ver, ahí bueno, en un principio, cuando decimos los productos Philips con otros SIS, es qué tipo de producto, ¿sí? A qué otros sistemas, ¿sí? Déjame como para ampliar. Si es desde el punto de vista de un dispositivo médico o monitor multiparamétrico, obviamente tenemos, es con el estándar HL7, o generalmente nosotros decimos XML y después lo convertimos, ¿sí? Si es desde el punto de vista de un equipamiento de imágenes, ¿sí? Lo que pedimos que por parte del proveedor al que le compraron el equipo de imágenes o el nuestro, tenga que ser DICOM, ¿sí? Y también el tema de la DICOM Wordlist, punto principal, porque es la única es la manera que nos permite mantener biunívoco la identificación del paciente y el estudio para saber qué es, ¿sí? Y después, al hacer ahí definir a qué sistema SIS, pero va en función de cómo está el proceso. Si estamos desde el punto de vista del sistema de imágenes, si el informe lo realiza dentro de la plataforma de Philips o se realiza desde otro sistema. Si se hace de un sistema de terceros, tenemos que brindar, digamos, el punto de acceso para que vean las imágenes, ¿sí? Para poder llevarlo a esto. Lo que digo es, la respuesta natural sería HL7, DICOM, Fire, todo el tema de interoperabilidad. Pero lo que digo es, hay que, digamos, la recomendación es sentarnos, ver el tema del proceso de atención y qué quiero mandar de un lugar a otro y cuáles son las capacidades que tiene cada punto. Porque cada punto, cuando yo quiero interoperar, tiene que saber escuchar y tiene que saber hablar. Porque si le está faltando alguna de estas cosas, es justamente cuando empezamos digamos, a definir procesos que van fuera de la norma. Entonces hay que tener en cuenta, ahí es donde está el mayor costo, ¿sí? Para poder interoperable el sistema. Perfecto.
Sí, gracias Dani. Y ahí Agustín, que tiene experiencia en integración con ustedes, está haciendo un par de comentarios en el chat, ¿sí? Hablando de XDS y demás. Sí, sí, en eso lo cumplimos, ¿sí? Y acá hay una pregunta, dice, cuando hablaste de TASI, ¿sí? Sí, ¿Qué nivel de avance tiene el GIS de Philip con los procesos de facturación argentina? ya están hechos, ¿sí? Ya Ah, estamos por salir en productivo en una institución privada, donde hace 2 años, a la hora que se empezó a comercializar acá en Argentina, se hizo el análisis de lo que le decimos localización, y justamente se detectaron esos procesos, ¿sí? Y dado que tengo audiencia que está en toda Latinoamérica, lo mismo aplica en Colombia, con la relación IPS y EPS, en Chile, la relación con las ISAPRES, ¿no? Y el FONASA, ¿sí? Como para tener en cuenta, ¿sí? bien, gracias Dani. Acá también Dani Risato agrega que está la nota con Daniel Canepa en Innova, Salud Digital número 2, y el link en el chat. Eh, Así que acá está entrando otra pregunta. Bueno, nosotros, digo, Philips, Hospital Italiano, alguien está preguntando la experiencia de Philips con integraciones y con soluciones dentro del Hospital Italiano. Hablando Eh, del Space Portal y demás que hoy tenemos nosotros, de ustedes, sí. ¿sí? Y todo lo que recuerdes y tengamos de ustedes. Digamos, hay una interoperabilidad que están haciendo con unos monitores para capturar la información, ¿sí? Que está, del punto de vista del Intel Space, hacen el postprocesamiento y después lo mandan a su PAX, ¿sí? Exactamente. Y después tenemos la interoperabilidad, no la interoperabilidad, pero son los médicos que están en el hospital e informan en el servicio del sitio libanés, ¿no? Que ahí está con nuestra plataforma. Sí, exactamente. Tienen el PAX y Sí, visores ahí. claro, pero se acceden pero trabajan desde el hospital. Y además, sí, también hay varios equipos todavía que están revelando con CRs, sí, que Sí, también ustedes. Eh, bueno, y el uso del postprocesamiento en el Intel Space Portal. sí. ¿Alguna más? Por el lado del chat no tenemos más preguntas. No sé si alguien quiere participar y le habilitamos el micrófono. Desde ya, Daniel, muy agradecido No, tanto gracias a ustedes. y a Philip por la participación, siempre muy valiosa. Queda tu contacto, gracias por la nota también en Innova. Y si no tenemos más preguntas, damos por cerrado. Hay alguna pregunta que viene de Perú. La Ah, respuesta sí, es, ahí, mirá. estamos en ese proceso justo ahora, ¿sí? Para Perú. Perfecto, entró justo, mirá. Lo justo. Así que bueno, agradecerles a vos, a Dani, a todo el departamento, ¿sí? Y que bueno, que siempre estamos en contacto. Y la verdad que muy Dale. orgulloso de saber que, digamos, que acá estamos avanzando muy bien en toda la parte de informática médica, cuando empezamos en ese momento que veíamos a todos, mirá las cosas que hacen afuera, ¿no? Que ahora nos tienen que envidiarnos los otros a nosotros, ¿sí? Buenísimo, Dani, gracias. No, no, por Nada, favor. tanto a vos, a tu equipo y a Philip en particular, lo esperamos en la jornada de noviembre, en nuestras jornadas, ¿sí? Que desde hace Dale. 15 años venimos desarrollando y que últimamente Philip está participando muy activamente. Desde ya, Bueno, muchísimas gracias a todos. bueno, gracias, Saludos, gracias. Chao. Hasta luego, Dani.